Gracias por ese privilegio de estar aquí en esta casa, to study this great Word of God. de estudiar esta gran verdad de Dios. Father, we're talking about believing you, trusting you. Padre, estamos hablando acerca de creerte a ti, confiar en And ti. we ask you now to open up our Y minds, te pedimos que abras nuestras mentes give us a special y nos understanding. des un entendimiento especial, Put it into our hearts and spirits. que los pongas en nuestros corazones y espíritus. Anoint us to speak and all of us Úngenos, to hear. úngenos para hablar y a todos nosotros para In the oír. name of Jesus. En el nombre de Jesús. And we do take authority over every power, Y tomamos autoridad sobre toda potestad, spiritual or physical, espiritual o física, that would hinder this que message. quiere impedir este mensaje. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're continuing in the thought of faith. Estamos continuando con este pensamiento sobre la fe. Faith is a gift of God. La fe es un don de Dios. The Bible said you're saved by faith, not of your own. La Biblia dice, sois salvos por fe, no de vosotros mismos. So it's a faith God gave you. Así que es una fe que Dios te da. So it's the same faith He gave to everybody else. Así que es la misma fe que Él dio a todo el resto. And it'll work for you as well as it did anybody else if you'll treat it right. Y va a obrar para ti igual como obra en todo el resto si es que tú la tratas como tal. And the main function of that faith Y la función principal de esa fe is to make a heavenly people, es hacer un pueblo celestial. to lift out of ruin, Levantar de la ruina out of a ruined race. de una raza arruinada. Faith lifted us out of the old Adam and put us in Christ, La fe nos levanta del viejo Adán y nos pone en Cristo. and emerged out of that a real new creation. Y sale de esto una nueva creación. But that faith is actually trusting and obeying God. Pero esa fe en realidad es confiar y obedecer a Dios. But we're going to go further today Pero vamos a ir más allá ahora. and look at this thought. What is faith? Y vamos a ver este pensamiento. ¿Qué es la fe? We read James 5 and 14 and Hebrews 11 and 1. Vamos a leer Santiago 5:14 y Hebreos 11:1. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now, in the very start of this, Al mismo comienzo de esto, we're going to establish what faith is not. vamos a establecer lo que no es la fe. We know it's a gift of God. Sabemos que es un don de Dios, What is this gift He gave us? pero ¿qué es este don que Él nos dio? First of all, faith is not an absolute conviction En primer lugar, la fe no es una convicción absoluta, that what you're after is going to happen. que lo que tú estés buscando va a suceder. The three Hebrew children standing there in the presence of Nebuchadnezzar, Los tres jóvenes hebreos ahí de pie en la presencia de Nabucodonosor, no, they will not bow their knee, no, ellos no iban a doblar sus but rodillas, they don't know whether they'll burn or not. pero ellos no sabían si iban a ser quemados o no. Nebuchadnezzar said, "Who is the God that'll deliver you?" Nabucodonosor dijo, ¿quién es el Dios que le librará? They answered, "We don't know." Y ellos respondieron, no lo sabemos. They were not sure whether they're going to burn in that fire, Ellos no estaban seguros si se iban a quemar en ese but fuego, they were sure pero sí estaban that seguros they're not going to worship any other God. de que no iban a adorar a ningún otro Dios. You look at Peter and that great catch of fish. Ustedes pueden ver a Pedro, ese pescador. They'd fished all night, caught nothing. Habían pescado toda la noche y no habían atrapado no habían pescado nada. When they came in, Jesus was standing on the shore, Y cuando vinieron, Jesús estaba en la orilla. and He said to them, Y Él les dijo, "Have you caught anything?" ¿han pescado algo? Nothing. Nada. He said, "Cast your net on the right side of the boat." Él dijo, echad la red en el lado derecho, en el otro lado del bote. Now Peter said, "We've toiled all night and we've caught nothing." Ahora Pedro dijo, bueno, hemos estado pescando y no hemos pescado nada toda la noche. He said, "We know these waters, Él dice, conocemos estas aguas, but nevertheless at your word we'll do it anyway." pero sin embargo, bueno, como tú nos estás diciendo, vamos a echar otra vez. And you remember they caught a whole boatload of fish. Y recuerden que ellos atraparon todo un bote lleno de peces. So faith is not a special feeling. Así que la fe no es un sentimiento especial. Faith is living what you believe. La fe es creer lo que estás viviendo. Every minute, Cada minuto, every day, cada día, all the time, en todo momento, living what you believe. viviendo lo que tú crees. Not special feelings, No sentimientos not especiales. hot and cold flashes, No escalofríos calientes o fríos, but living every day sino que viviendo cada día what you believe. lo que tú crees.
Now the word faith translates Ahora bien, la palabra fe se traduce a Greek word that is axiomatic. de una palabra griega que es axiomática. That means it's self-evident. Axiomática quiere decir que es evidente, autoevidente. Now it means once you realize its meaning, Esto quiere decir que una vez que tú te das cuenta de su significado, it's not ambiguous. no es ambiguo. The word always meant the same thing La palabra siempre significa lo mismo and was self-defined. y se define sola. Faith is an act La fe es un acto based on a belief, basado en una creencia an act that is sustained through a motive with confidence. y es un hecho que está sustentado con un motivo y confianza. It is a continued action of believing. Es una acción continua de creencia. Now, any expression Ahora bien, cualquier expresión that falls short of that total endeavor que se quede corta de esa entrega total does not qualify no, as faith. no se califica como fe. Any expression Cualquier expresión that falls short of that que se quede corta de esto does not in any way qualify as faith. en ninguna forma se califica como fe. Faith is an act. La fe es un Now, hecho. that is the rock bottom beginning. Esa es la piedra de fondo para comenzar. No faith exists until action begins. Ninguna fe existe hasta que no comience la acción. In his light there is light. En su luz hay luz. And unless you're willing to step into what you see to be of God, Y hasta que tú no estés dispuesto de poder entrar en lo que tú ves en Dios, there is no light coming. no va a haber luz que venga. That light is the action of faith. Esa luz es la acción de la fe. God calls you to go to a certain city Dios te llama para ir a cierta ciudad and plant a church. y plantar una iglesia. You can pray about that till you die. Tú puedes orar al respecto hasta que te But mueras, there's no church going to be there pero no va a haber ninguna iglesia ahí until you go there. hasta que tú no vayas ahí. You can sit around and wish demons would come out of people, Tú puedes estar ahí y deseando que los demonios salgan de la gente, but till you rise up and tell them to come out, pero hasta que tú no te levantes y los ordenes que se vayan, they're not going to come out. ellos no van a salir. Faith is an act. La fe es un acto, It is an action energized es una acción de energía and sustained y sustentada by belief and confidence. por una confianza de creencia. Now that faith involves the mind and heart Ahora bien, esa fe envuelve la mente y el corazón in confidence and trusting tenacity en una tenacidad de confianza, of continuing pressure de una presión continua and the will to act. y la voluntad a que actúe. Now, in the abstract, Ahora bien, en lo abstracto, faith could have many objects. la fe puede tener muchos objetivos. It could be faith in the action itself, Puede haber fe en la misma acción, faith in faith, la fe en la fe, faith in positive thinking or confession, la fe en un pensamiento positivo o una confesión, or faith in somebody else's faith. o la fe en la fe de otra persona. In the abstract, En lo the abstracto, word faith in the New Testament days, la palabra fe en los días del Nuevo Testamento, until the New Testament days, la palabra fe hasta los días del Nuevo Testamento it involved the believer. implicaba al creyente, The subject involved the act of believing, el objeto implicaba el acto del creyente, and you could pick and choose the object. y tú podías elegir y escoger el objetivo. But when God set forth His word, Pero cuando Dios establece su palabra, He said, I am going to take this word faith, Él dice, yo voy a tomar esta and palabra fe I'm going to make it mine. y voy a hacerla mía. And I'm going to look for believers Y voy a buscar creyentes who will perform the act of believing, que van a ejecutar el acto de la but creencia, God will only allow one object to qualify. pero Dios solo va a permitir que un objetivo sea clasificado. God and His faithfulness to His word. Dios y la fidelidad a su palabra. That is the only object of faith. Ese es el único objetivo de la fe. In the abstract, faith had many objects. En lo abstracto, la fe tiene muchos objetivos. But when God took that word faith out of the Greek language Pero cuando Dios tomó la palabra fe del lenguaje griego and made it His own, y la hizo propia, then He said only one thing
qualifies as an object of faith. Entonces él dijo, solo una cosa se califica como el objetivo de la fe. That is God's faithfulness to His word. Eso es Dios y su fidelidad a su palabra. Faith says God can't lie. La fe dice Dios no puede So mentir. I can believe it. Entonces yo puedo creerlo. So God arbitrarily picked the word faith out of the Greek language Así que Dios arbitrariamente tomó la palabra fe del lenguaje and griego made it His. y la hizo suya. Now every other believing action, Toda otra acción de creencia, somebody else may call it faith, otra persona la puede llamar fe, but it's faith in faith, a faith in self. pero es la fe en la fe o la fe en el yo. There's only one object God says will qualify, Hay solo un objetivo que Dios dice va a ser calificado. and only one object that God will dignify with the word faith. Y solo un objetivo que Dios va a dignificar con la palabra fe. Any other object, God puts the word a in front of it, A cualquier otra palabra, Dios pone la palabra una detrás. and that reverses His action. Y esto revierte su acción. Apista. Por ejemplo, pista The word pista is translated faith. se traduce de fe. You put the a in front Cuando of se it, pone la letra A detrás, it means no faith. significa sin fe. You take a person, you say amoral person. Por ejemplo, una persona amoral It means they have no morals. significa que no tiene moral. Apista. God put the word a in letter A in front of it. Apista significa en contra de. Apista may have all the pragmatic values. Apista tiene quizás todos los valores pragmáticos. You may be happy, Tú puedes estar feliz, good, bien. have good self-esteem, Quizás tengas una muy buena estima, but God says it's not faith. pero Dios dice que eso no es fe. It's faith going away from God. Es la fe alejándose de Dios. The basic foundation of the universe El fundamento básico del universo is the Word of God. es la palabra de Dios. This is the promise of faith. Esta es la promesa de la fe. Hebrews chapter 11 starts here. Hebreos 11 comienza acá. By faith we understand Por la fe entendemos that the worlds were framed by the Word of God. que el universo fue creado por la palabra de Dios. God spoke, Dios habló and not a thing become everything. y la nada se convirtió en todo. He hung the world on nothing. Él puso el mundo sobre la He nada. created it out of nothing. Creó el mundo de la nada. It all came by His Word. Y todo vino por su And palabra. that Word is a foundation of faith. Y esa palabra es el fundamento de la fe. In Numbers 23:19, En Números 23:19, Moses wrote, God is not a man that He should lie. Moisés escribió, Dios no es un hombre para que mienta. Has He not said, and shall He not do it? No habló y no lo hará. Hath He not spoken, and shall He not make it good? Habló y no lo hará realidad. If God could lie Si Dios pudiera and mentir did y lie, mintiera, this universe would fall apart. este universo se destruiría. His words to Adam was, Sus palabras a Adán fueron, in the day you eat thereof, you will die. el día que de él comieres morirás. 6,000 years later, he's 6,000 still dying. 6,000 años después sigue muriendo Adán. I haven't seen it, Yo no lo he visto, but there is a cemetery in Wanaco. pero existe un cementerio en Huánuco They're dying. y están muertos ahí. God said to Adam, you eat of that tree, you'll die. Dios le dijo a Adán, tú comes de ese árbol y morirás. The devil told man that same day, El diablo le dijo al hombre ese mismo día, you won't die, tú no vas a morir, you'll be like God. serás como Dios. 6,000 years later, 6,000 años he is después, not like God. él no es como Dios aún. Only one is the truth. Solo una es la verdad. Now, we took the word for faith in the New Testament Ahora bien, nosotros tomamos la palabra de fe del Nuevo Testamento and then took a partial word y luego tomamos una palabra parcial and applied belief to the verbal action y aplicamos la creencia a la acción verbal of the functioning. del funcionamiento. I think we should have invented a word. Yo creo que hubiéramos inventado una palabra, We should have implemented the word faithing. hubiéramos implementado la palabra fear The word believe respecto al verbo de la fe, is ¿no? a very weak word. Una palabra muy débil es la palabra, simplemente la palabra creer. The one thing that's made the English language, Aquello que ha hecho el idioma inglés, the Greek language of the 20th century, el lenguaje griego del siglo XX, is we were not afraid to invent words. es que los americanos no tenían miedo de inventar palabras. There's twice as many words in the English language Hay el doble de palabras en el lenguaje americano as any other.
como en cualquier otro lenguaje. I think there ought to have been one more. Y yo creo que debe haber una palabra más para agregar. Instead of belief, there ought to have been the word faithing. En vez de creer, en vez de simplemente el verbo creer, debió haber existido el verbo también feendo, fear. When we substituted Cuando nosotros sustituimos this word belief as the verbal action, esta palabra creer como una acción verbal, we began to produce a people entonces empezamos a producir un pueblo who sit around and believe and never do anything. que se sientan y lo único que hacen es simplemente creer y no hacen nada. The church is full of them. La iglesia está lleno de I'm a estos. believer. Yo soy creyente, Do dicen, nothing. y no hago nada. Don't even go to Ni church. siquiera va a la iglesia ya. You see what we've done. Ustedes ven lo que hemos hecho. And the tragedy is, Y la tragedia es these people think they're really faithing. que estas personas en realidad creen que tienen fe. And if you can only be saved through faith, Y si tú solamente puedes ser salvo a través de la fe, you're bewitched into an activity vas a ser introducido entonces a una actividad that will not save you. que no te va a salvar. So a great part of the church is not even saved. Entonces gran parte de la iglesia ni siquiera es salva. And the other terrible tragedy, Y la otra tragedia terrible we've made faith a product. es que hacemos de la fe un You producto. listen to it. Escúcheme bien. We've made faith a product. Hemos hecho de la fe un producto. Keep the faith, brother. Mantén la fe, hermano. And we've shoved a bunch of crud that we call tradition Y hemos inventado un montón de basura que le llamamos tradición, into a mental baggage cart, metida a una tarjeta cerebral, and we memorize it and check it off, y la hemos memorizado y está toda verificada ya. and thank God we've been true to the faith. Y gracias a Dios hemos sido fieles a la fe. And we shoot anybody down Y mataríamos a cualquiera that disturbs that little mental garbage pail, que quiera interrumpir o molestar a esa pequeña idea que tenemos sobre la fe, because as long as nobody like me comes along to disturb you, porque siempre y cuando nadie como yo venga a molestarme, you don't have to work at it. tú no tienes que trabajar al respecto. What we've done is Lo que hemos hecho es we have robbed faith of its meaning. que hemos robado el verdadero significado de la fe. Faith is an act La fe es un acto based upon a belief basado en una creencia, until God decided to dip it out of the language stream and make it his. hasta que Dios no decida sacarlo de su lenguaje y hacerlo propio. It was any act based upon any belief, Era cualquier acto basado en cualquier creencia, supporting any confidence, apoyado en cualquier confianza. was a qualification of faith. Eso era, cualquiera de esas cosas era fe. That's what Christian Science is made out of. Eso es lo que la ciencia cristiana se basa. But God came down Pero Dios vino and he said there's only one thing that will dignify the word to be called faith, y dijo, solamente va a haber una palabra que va a dignificar a la palabra fe. and that's an action based on the word of God. Y esa es una acción basada en la palabra de Dios. That is a belief that if God said something, God will do it. Eso es creer que si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Any other act Cualquier otro acto based upon any other support action basado en cualquier otro tipo de acción de other apoyo than what God said is apista, fuera de lo que Dios dice es apista. faith going in the wrong direction. Es decir, la fe yendo a la dirección equivocada. Action based upon the word of God, La acción basada en la palabra de Dios, supported by confidence and continued action, apoyada por una confianza y una acción that continua, when God says it, he will do it. que cuando Dios dice que lo va a hacer, That is the substance of things hoped for. esa es la sustancia de las cosas que se esperan. Entiende? Are you listening? ¿Están escuchando? What are the things hoped for? ¿Qué son las cosas que se esperan? What God said he would do. Lo que Dios dice que iba a hacer. Simple as that. Tan simple como eso. An action when you see what God has said Una acción cuando es vista como que Dios la dijo, that gives you hope. que te da esperanza. Forever, O Lord, Por siempre, oh Dios, thy word is settled in heaven. tu palabra es afirmada en los cielos. Now link that up. Ahora bien, unan esto Thy will be done con sea hecha tu voluntad on earth as it is in heaven. en la tierra como es en los cielos. Now the word is forever settled in heaven. Ahora bien, la palabra por siempre afirmada en los cielos, And now we're being taught to pray y ahora se nos enseña a orar that what is already settled up there que lo que ya está establecido ahí arriba, will be afirmado, settled down here on también va a earth. ser establecido o hecho aquí en la tierra. True faith starts acting like that. La verdadera fe empieza actuando así, That it starts acting like whatever is settled in heaven como
lo que sea que esté establecido en los cielos is going to operate down here. va a operar aquí abajo That's también. what God said. Eso es lo que Dios The dijo. word is settled up there. La palabra es Now, hecha ahí arriba, es establecida. Says you pray. Y ahora dice, ahora ustedes That oren same will is here. para que esa misma voluntad esté acá. So real faith Entonces la fe verdadera begins to act like that. empieza a actuar de esta If forma. it's settled up there, Si está establecida ahí then the arriba, seven down here. entonces va a ser establecida aquí And abajo. the minute I start that Y action, en el momento en que yo empiezo esa acción, supported by belief and confidence in God's word, esa acción apoyada en una confianza de creer en la palabra de Dios, that He will do it, que Él lo va a hacer, it becomes a substance of the things I hope for. viene a ser la sustancia de lo que se espera. Now, listen to this. Escuchen esto. We're going to get down to what the substance means. Vamos a ver ahora lo que es la sustancia. And each word shapes its own meaning. Y cada palabra empieza a dar su propio significado. Now, the people that translated the King James Version Ahora bien, las personas que tradujeron esta versión Reina Valera were afraid to use the word transubstantiation. tuvieron en realidad miedo de usar la palabra transubstanciación. Now, listen to it. Escuchen esto. Faith is an action La fe es una acción based upon a belief, basada en una creencia, supported by confidence. apoyada por la confianza, When God says something, He will do que it. cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. This is faith transubstantiated into things hoped for. Esto es la transubstanciación de la fe en lo que se espera. Now, the word transubstantiation Ahora bien, la palabra transubstanciación is a crossover. es un cruzar a otro lado, un enlace. You understand? ¿Están entendiendo? That's a meaning of the word. Ese es el significado de esta palabra. Now, in the Lord's Supper, En la cena del Señor, the Catholics believe los católicos creían that the wine and the bread que el vino y el pan actually become the blood and the body of Christ. en realidad se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Now, this is the basis upon which we get the slang word hocus pocus from. Esta es la base de lo que nosotros obtenemos esta palabra hocus pocus. Such a miracle does not happen. Tales milagros no suceden. It remains ever what it was, an emblem. Siempre va a quedar como siempre fue, un emblema, un símbolo. But if that miracle did happen, Pero si ese milagro the sucediera, transubstantiation is instant. la transubstanciación es instantánea. Wine becomes blood, El vino se convierte en sangre and the wafer becomes flesh. y la hostia se convierte en carne. That's how I understand they're born again, Eso es como yo creo que ellos creen que son nacidos de nuevo, with that wafer God. con ese Dios hecho galleta. But if that happened, Pero si eso sucediera, it is instantaneous. sería instantáneo. Now, the faith actions that Hebrews talks about Ahora bien, las acciones de fe que Hebreos nos habla can be instant and miraculous, pueden ser instantáneas y milagrosas. but sometimes faith actions are like that. Pero a veces las acciones de fe son así. A miracle instantly occurs. Un milagro instantáneamente ocurre. Sometimes it's prolonged. A veces es prolongado. In fact, in some lives, Y de hecho en algunas it vidas began in one life comienza en una vida and finished in another. y termina en otra. Said these all died in the faith, Dice, estos murieron en fe, not seeing the promise, no viendo la promesa, but we saw the pero promise. nosotros la vimos. So, Entonces, what this verse claims is lo que este versículo significa es that as long as faith is being expressed, que siempre y cuando la fe esté siendo expresada, transubstantiation begins and continues, la transubstanciación comienza y continúa, and as long as that faith is maintained, y mientras esa fe sea mantenida, the transubstantiation process is going on. el proceso de transubstanciación va a seguir. What is faith? ¿Qué es la fe? What is hope? ¿Qué es la esperanza? That whatever is settled in heaven Que lo que sea que esté establecido en los cielos is crossing over into time. está atravesando el tiempo, It's transubstantiating into se time. está transubstanciando en el That's tiempo. hope. Eso es la esperanza. The substance of heaven's reality La sustancia de la realidad de los is cielos crossing to time está atravesando el tiempo and becoming here in earth what heaven says it is. y viniendo a ser aquí en la tierra lo que los cielos dicen que son. Hallelujah. Aleluya. That's why there must be the continued action. Esa es la razón por la cual tiene que haber esta acción continua. The miracle never happened instantly. Los milagros nunca ocurrieron So I instantáneamente. keep believing. Entonces yo tengo que seguir It is a creyendo. continued Es action algo continuo of supporting confidence de una confianza
que apoye. God said it would happen. Dios dijo que iba a suceder It will happen. y va a suceder. It didn't happen today. No sucedió hoy, But I'll be well in the morning. pero yo voy a estar bien He mañana. didn't come today. Él no vino ahora. He will come tomorrow. Él va a venir mañana. So it is a continued action of Así que es belief. una acción continua de creer. Faith. Faith. La fe. The Greek pragmatizes things not seen. El griego habla, pragmatiza las cosas no vistas. I'm sick. Estoy enfermo. God promises health. Dios me promete salud. I don't see health. Yo no veo la salud. Pragmatizing is a verb action Pragmatizar es una acción verbal that literally means to work out in the scene que literalmente significa obrar, aparecer en la escena, what formerly wasn't seen. aparecer a la vista de los ojos lo que antes no era visto. To bring into reality what wasn't reality as far as the eye was concerned. Traer a realidad lo que no estaba en realidad en cuanto a mí So concierne. faith, an act based on God's word, Así que fe, un acto basado en la palabra de Dios, supported by confidence, apoyado por la confianza, starts substantiation of things hoped for. empieza a la substanciación de las cosas que se esperan. It starts a pragmatizing working out Empieza una obra on pragmatizadora the stage of the seen world, en el mundo visto, en el mundo what visible, is not seen, de lo que no es visto, and I get well. y yo me mejoro. Hallelujah. Aleluya. Now, it was this kind of an action Ahora bien, fue este tipo de acción based upon God's word basada en la palabra de Dios in the face of the worst circumstance frente a las peores circunstancias that caused the elders to give a good report. que causó que los ancianos den un buen reporte. Now, we just look here at Romans 4. Vamos a ver Romanos 4. The apostle writes in Romans, El apóstol escribe en Romanos 4. he said, what shall we say then about Abraham, our father, Él dice, entonces, ¿qué diremos sobre Abraham nuestro padre? as pertaining to the flesh has found? En cuanto a la carne se refiere. In other words, he asked the question, En otras palabras, él hizo una pregunta. what is Abraham found pertaining to flesh? ¿Qué cosa se le encontró a Abraham en cuanto a la carne? Not much. No mucho. For the apostle says, Porque el apóstol dice, if Abraham was justified by faith, porque si Abraham fuese justificado por las obras, that is, if he was treated by God esto quiere decir si él fuera tratado por Dios as though he was a just man como si él fuera un hombre justo by his works. por sus obras. That is, in other words, if his works made him like God, Esto quiere decir que si sus obras lo hicieron como Dios, then wherein has Abraham the glory? entonces ¿de qué tiene que gloriarse Abraham? Not before God, No para con Dios, because God knew better. porque Dios conocía más que eso. He knew he wasn't perfect. Él sabía que él no era He perfecto. lied about his wife, Él mintió sobre su esposa, did bad things in the tent. hizo cosas malas en su I tienda. mean, he wasn't perfect. Él no era perfecto. So if he is justified before God by his works, Así que si él fue justificado delante de Dios por sus obras, all of a sudden he had nothing to glory in. Pablo dijo, entonces él no tiene de qué gloriarse. But he went on, what saith the scripture? Pero él siguió, ¿qué dice la Escritura? Abraham believed God. Abraham creyó a Dios. Oh, hallelujah. He kept on believing God. Él se mantuvo creyendo a Dios. That's what it means. He hoped against hope. Eso es lo que significa que tuvo esperanza en contra de 25 esperanza. years went by. 25 años pasaron He sees nothing. y él no veía nada. But that continued action is going on. Pero esa acción continua se sigue That llevando a cabo. transubstantiation Esa is coming on. transubstanciación está sucediendo. That which is not seen Aquello que no es is visto being crossed over into a seen world. está poco a poco atravesando el mundo visible. That action which transubstantiated that hope, Esa acción que transubstanció esa esperanza. that action which pragmatizes things not seen, Esa acción que pragmatiza o pone en práctica las cosas no vistas. Abraham maintained that action. Abraham mantuvo esa acción And that continued action y esa acción continua was accounted unto him for righteousness. dice que le fue contado por justicia. Hallelujah. Aleluya. Now listen. Ahora escuchen, To him that worketh para el que obra is the reward not reckoned of grace, es la recompensa no considerada como gracia, but is death. sino como muerte. That is, you try to work it being righteous, Ustedes, eso quiere decir que ustedes tratan de obrar esto siendo justos. and God will reward you Dios sí los va a recompensar in terms of your accomplishing that. en términos de que ustedes pudieron lograrlo. If you're going to be saved by climbing up that hill out there Si tú vas a ser salvo por subir esa montaña, by your own works,
por tus propias obras, then God is going to reward you entonces Dios te va a pagar a ti tu salario on your accomplishing that righteousness. en tú haber logrado esa justicia. God said, in righteousness comes life. Dios dice, en la justicia viene la vida. So if your righteousness is your own product, Así que si tu justicia es de tu propio producto, you get paid by the debt that God owes you. a ti se te paga por la muerte que Dios te debe. And the debt is simple. Y por la deuda que Dios te debe. Y la deuda es You simple. fall short Si tú te quedas corto and miss perfection, y no llegas a la then perfección, the penalty is death. entonces la paga de eso es That's the muerte. reward you get. Esa es la recompensa que tú recibes. But on the other hand, Pero por otro lado, God can treat the ungodly Dios puede tratar al pagano as though they were godly. como si fuera piadoso. To him that worketh not, Para aquel que no labora, but believeth on him, sino que cree en él, is justified by faith. es justificado por fe. That his faith is accounted for righteousness. Es decir, su fe es contada por justicia. You can't be perfect, Tú no puedes ser perfecto, but you can have faith. pero puedes tener fe. Now, the slightest missing of the mark, Ahora bien, un pequeño error en este objetivo, when perfection is worked at, cuando la perfección se está desarrollando, means you're ruled out. significa que tú eres You must die. descalificado, tienes que morir. But the smallest expression of faith Pero la más mínima expresión de fe strikes a connection trae la conexión, where God can give righteousness as a gift. llega a la conexión en la cual Dios puede dar la justicia como un don. When you have it, you're clean and holy. Y cuando tú la tienes, tú entonces eres limpio y We santo. saw that the other night. We are holy in Christ. Y vimos eso la otra noche, somos santos en Cristo. That inward holiness has to work out in a practical life. Esa santidad interna tiene que manifestarse en una vida práctica. God justifies the ungodly. Dios justifica al impío. That doesn't mean God won't affect your lifestyle. Eso no quiere decir que Dios no va a hacer un cambio en tu estilo de vida. God puts His Spirit in us as a gift. Dios pone su espíritu en nosotros como un don. That's God's life, God's substance. Esa es la vida de Dios, la sustancia de Dios. And His substance crosses over, comes into us. Y su sustancia atraviesa todo esto y llega hasta That's a nosotros. promise of faith. Esa es la promesa de la fe. So I become like Christ. Así que yo vengo a ser como Cristo. Perfection La is perfección not totally obtainable till we see Him, no es totalmente obtenible hasta que no la veamos. but faith is. Pero la fe sí. The currency in heaven, the money in heaven, El tipo de la moneda de los cielos will be faith tried in the fire, va a ser la fe probada en el fuego. being much more precious than gold, Ser mucho más precioso que el oro, though it be tried by fire. a pesar que dice que es probado por fuego. Gold tried by fire is as pure as it can get. El oro probado por fuego es lo más puro que puede ser. But the currency of heaven will be faith tried by fire. Pero la moneda del cielo va a ser la fe probada por fuego. And God said it's much more precious than that gold. Y Dios dice que es mucho más preciosa que el oro. Heaven will be the endless pursuit El cielo va a ser la búsqueda infinita in obtaining what God intended for man when He made it. de obtener lo que Dios quiso darle al hombre cuando lo creó. Whatever God's plans were, Satan set it back. Sea cual sean los planes de Dios, Then man set it further back in the fall. el diablo lo estorbó, entonces el hombre también lo estorbó más. Let's say that again. Vamos a decir eso otra vez. Whatever God's plans for man was, Cualquiera que fueron los planes de Dios para el hombre, Satan's rebellion set it back. la rebelión de Satanás lo estorbaron, lo Then estorbó. Adam's fall, Adam's disobedience, Luego la caída de Adán, la desobediencia de set it Adán, back further. lo estorbó más todavía. So God is simply setting the stage to do it all over. Así que Dios simplemente está haciendo otra vez esto para hacerlo otra vez todo desde el comienzo. And He's going to do it with people whose faith is tried in the fire. Y va a hacerlo con gente cuya fe sea probada con fuego. People who trust Him. Gente que confíe en Él. Heaven transmuted Los cielos se transmutaron out of the stupidity of tradition, proveniente de la estupidez de la tradición. an exciting thing to anticipate. Y esto es algo emocionante que anticipar. The God who gave us His nature El Dios que nos dio su naturaleza is not capable of existing without meaning and purpose. no es capaz de existir sin un sentido ni ningún propósito. God will put His desires in us. Dios va a poner sus deseos en nosotros. Heaven is what Paul said it was in the beginning. Los cielos es lo que Pablo dijo que era en el comienzo. It's just a ship getting out of the dock.
Es como un barco que acaba de salir de un puerto. I mean, we're in the new creation. Con esto quiero decir que estamos en la nueva But creación. most of it's ahead of us, folks. Pero la mayor parte de esto, hermanos, está más adelante. This is a dressing ground for eternity. Esto simplemente es una tierra de preparación para la eternidad. If there's no eternity, Si no hay eternidad, you and I are idiots to be Christian. nosotros somos muy idiotas de ser cristianos. But if eternity exists, Pero si la eternidad it's existe, insanity not to prepare for it. sería demente no ser cristiano. Hallelujah. Everything I get comes from God. Todo lo que yo obtengo viene de Dios. God gives us a capacity to get wealth. Dios nos da la capacidad de tener riqueza. Whom the Son sets free is free indeed. Aquel a quien el Hijo libertare es libre, God- verdaderamente. God gave those Israelites Dios le dio a esos israelitas 15 tons of bread every day. 15 toneladas de pan cada día. He said to them, Y les dijo a ellos, you bake me 12 loaves a week, ustedes 12 loaves of bread, horneen 12 panes, and the unbelieving people quit doing it. y la gente que no creía dejó de hacerlo. God gives us the principle. Dios nos da el Now principio. listen close. Escuchen bien. God gives us the principle, Dios nos da el principio. then he adds the promise of what he will do for us. Luego Él agrega la promesa de lo que Él va a hacer por nosotros. Now, if we'll work with the principle, Ahora bien, si nosotros obramos con el principio, which is the means by which we live and get by, que son los medios a través de los cuales vivimos y pasamos esto, if we'll just give him the interest, si nosotros le damos a Él el that interés, is the tithe, eso es el diezmo, he not only gives us that promise which creates the opportunity Él no solo nos da esa promesa que crea la oportunidad to put faith in action in the simplest, ordinary behavior of life. de poner la fe en acción en las simples conductas diarias de la vida. That is what we do with our money. Eso es, ¿qué hacemos con nuestro dinero? He transubstantiates that Él lo transubstancia into eternal rewards a una recompensa eterna that compounds. que crece y aumenta. Man's crazy not to cooperate with this program. El hombre sería un loco si no quiere cooperar con este programa. I believe Yo creo that the reason the judgment seat comes as the last event in history, que el juicio va a venir como nunca antes en la historia. that is just before we enter into eternity, La razón por la cual el juicio va a venir, esto es antes de llegar a la eternidad, is because these rewards accrue right up to that time. es porque estas recompensas se aumentan hasta aquel entonces, hasta cuando venga. Paul's getting richer all the time. Y Pablo está enriqueciéndose cada vez más. There isn't any place in this world No hay ningún lugar en este mundo that the maximum is more true than eternity. en el cual lo máximo sea más verdadero que lo eterno. That the rich get richer and the poor get poor. Que el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Paul is rich, rich in faith, Pablo es rico, rico en fe. getting richer every day. Y se está enriqueciendo cada vez más. Because every time somebody preaches a sermon from Paul's writing, Porque cada vez que alguien predica un sermón leyendo la escritura de Pablo, God adds a little more to that account. Dios agrega un poco más a su cuenta. Paul said in prison, believe God. Pablo en la prisión él creyó a Dios Rome seemed not to listen. y Roma parecía que no le escuchaba. But the boundaries of his reaping Pero los límites de su cosecha expanded while he was in prison. se expandieron más mientras él estaba en prisión. Like the Philippian Christians to support a ministry Como los creyentes filipenses que apoyaban el that ministerio, brought life to you, que trajo vida para ti, he will continue to compound till Jesus comes. también va a seguir aumentando hasta que Cristo venga. There is simply no activity of mankind Simplemente no existe ninguna actividad humana that God has opened up as many doors to lay up treasure in heaven a la cual Dios haya abierto tantas puertas para poner tesoros en los cielos, that will get the tender and compound until eternity, que va a hacer que esto aumente y aumente hasta la eternidad, like given to God. como el dar a Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. This is faith. Esto es fe. Faith is an action La fe es una acción based on a belief, basada en una creencia, supported by confidence of continued action, apoyado por una confianza de una acción continua, that if God said it, God will do it. que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. You believe Him, you keep believing. Ustedes crean y manténganse You need creyendo. to be healed, Tú tienes que ser sanado, keep believing. sigue creyéndolo That entonces. continued action. Esa acción He continua. cannot lie. Él no puede mentir. Don't tell Him now,
If you don't heal me by Monday, I'm going to a doctor. No le digas ahora, si tú no me sanas para el lunes, yo me voy al doctor. You better go on Friday. Entonces mejor que te vayas al doctor ahorita. Before it progresses too much further. Porque antes que te dañes peor, la enfermedad sea peor. Faith is supported by continued La action. fe se apoya por una acción continua. Don't tell God you're going to try this tithing for a few months. No digas a Dios que vas a probar a ver qué es el diezmo por You unos just meses. give it to him. Simplemente dáselo. You bring it in. Lo traes. Week after week. Month Semana after tras month. semana, mes tras mes. He said, I'll open the windows of heaven. Él dijo, yo abriré las ventanas de But los you'll not cielos. be able to contain. Pero de tal forma que ustedes ni podrán contener la That bendición. is faith. Eso es fe. It's an action. Es una acción Based upon a belief that God cannot lie. basada en una creencia que Dios no puede mentir. God will do what he said. Dios va a hacer lo que Él dijo. Hallelujah. Aleluya. Let us stand and praise him. Vamos a ponernos de pie y alabar a Dios. You're a good class. Ustedes son una muy buena clase, hermanos. Aleluya. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del I want to Señor. believe God, don't you? Yo quiero creer en Dios. Tú, I want to live by faith. yo quiero vivir por fe. I want to live by this word. Yo quiero vivir por esta palabra. This book is God talking to me, Este libro es Dios hablando and I want to live by it. y yo quiero vivir por él. Let's praise him together. Vamos a alabarle todos Thank you, juntos. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Amen. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. We're going to take a break. Vamos a tomar un